Perfecto, compañeras, pues estamos ya iniciando la última sesión del programa de neurocoaching educativo. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando con lo que es el tema de las creencias y para el día de hoy pues seguimos en esta misma temática para hacer el cierre y amarrar, valga la redundancia, un tema que es sumamente interesante y como les he recalcado muchas veces es sumamente amplio y que nos ayuda muchísimo a entender realmente lo que es el trabajo del coach con los coaches. Doña Rebeca nos dice que no escuchan. Espero que no sea generalizado. Todavía doña Rebeca, si verifica un poquitito la conexión. Los demás sí escuchan porque sí, no quiero que sea generalizado. Nada más me ubican con un sí, es suficiente. Perfecto, gracias, gracias. Con un sí o una S rápidamente yo ya sé que puedo. Entonces, perfecto. Revisen ahí un poquito la conexión, por favor. Muy bien. Ahí revisemos un poquito. Pues vamos a empezar con el tema de los juicios, porque los juicios están ligados a la parte de las creencias. Y aquí ubico una frase que me gusta mucho en la parte de los juicios emocionales, que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, de John Ford. Y creo que es una frase que resume realmente el poder que tiene una creencia limitante, en este caso, que son las creencias que hemos venido trabajando, pero que de una u otra manera el tema de las creencias está relacionado con los juicios. Y la idea de esta sesión es poder ver cómo nosotros, si tenemos la costumbre de emitir juicios, podemos estar generando sin darnos cuenta posibles creencias limitantes en las personas que nos rodean. Y eso es importante tenerlo muy presente. Y aquí quiero empezar con una pregunta muy sencilla y quiero hacerla de manera abierta. ¿Qué es un juicio para ustedes? Me gustaría tal vez que pudiéramos activar micrófonos. Tal vez una o dos personas que me pudieran nos pudieran aportar. ¿Qué es un juicio? ¿A qué les suena la palabra juicio? Lo hemos conversado ahí un poquitito, creo que en la sesión presencial lo abordamos un poco, pero sí me gustaría que ustedes pudieran ahí pensar y hacer una lluvia de ideas. ¿Qué es un juicio? Y sí me gustaría que tal vez dos personas pudieran participar a través del micrófono. ¿Qué les suena la palabra juicio? Ya sea por medio de un concepto o un ejemplo. Doña Rebeca. Buenas noches. Para mí un juicio es una opinión, eh, pero esa opinión está basada o parte de una creencia, ¿verdad? Okay. Sería mi aporte. Muy bien, perfecto. Es una opinión, es cierto. Un juicio es una opinión que está basada en una creencia, pero a veces no únicamente en una creencia, sino en otros temas que vamos a ver por acá. Muy bien, doña Sheila nos menciona que es la percepción que tenemos de una persona o una situación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien por ahí que quiera participar? Buenas noches. Adelante, doña Sheila, gracias. Para mí es un juicio también, pero que alguien deja o se forma sobre una persona o sobre una cosa, sobre alguien o sobre algo. Algo como que, no me quedó claro la primera parte, una idea, una opinión, una conjetura. Es que es como lo que yo me formulo sobre una persona, un juicio me formulo sobre una persona o sobre una situación que se esté viviendo. Es como mi percepción de esa situación. Entonces yo hago un juicio basado en lo que estoy observando. Ok, perfecto, perfecto. Ya la entendí muy bien. Gracias, doña Chile.
La percepción que nos generamos en relación a una persona o hacia una situación. Perfecto, muy bien. Doña Ana nos dice que es un criterio. Excelente, gracias a todas las que han participado. ¿Qué es un juicio? Y ahorita vamos a ver una distinción. Creo que la mejor manera de entender el juicio es verlo a través de un ejemplo y ver su relación con las creencias. Voy a leer aquí y después voy a comentar la distinción entre juicios y creencias. Los términos juicios y creencias son básicamente iguales. Ven qué interesante. Nosotros utilizamos una pequeña distinción al considerar la creencia como un tipo de juicio que está hondamente arraigado. ¿Ve qué importante esta parte? La creencia es un tipo de juicio que está hondamente arraigado en un plano normalmente subconsciente, que procede muchas veces de la infancia, ¿ven qué importante esto? Y que hace que actuemos en una determinada dirección. Imaginemos, por ejemplo, el tipo de acciones diferentes y de personalidades diferentes que generan creencias como estas. Ven qué interesante esto, siempre vamos a poner acá, que lo hemos comentado anteriormente. El trabajo duro y el esfuerzo constante son la base del éxito. La vida es muy corta, hay que disfrutarla al máximo. La opinión de los demás es fundamental. Este mundo es un lugar peligroso. No hay que ser egoísta. No debo fiarme de los demás. Cada día puedo aprender algo nuevo. Las cosas tienen que estar perfectas. Dice, utilizamos el término creencia para diferenciar ese tipo de opiniones de carácter más profundo que durante años han configurado nuestras acciones y nos han impulsado en una determinada dirección. Ahora bien, si queremos definir el término juicio con base a lo que ustedes han aportado, sí, efectivamente, es una opinión, es una idea, pero en muchas ocasiones esa opinión, esa idea, esa percepción que mencionaba ahora doña Shirley y doña Sheila, está sesgada. Y pues recuerden cuando yo les explicaba que era un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una idea irracional. ¿Okay? Cuando digo que esa idea, esa percepción o opinión está sesgada, queremos decir que es una opinión, una idea, una percepción que no está fundamentada en algo, no está fundamentada en lo racional, no está fundamentada en una verdad, porque al final de cuentas no existen verdades absolutas. Es una opinión que nos hemos generado por alguna experiencia, alguna situación que vivimos y hacemos que esa opinión se generalice completamente. Por ejemplo, si decimos, bueno, es que todos los extranjeros son malos, para no decir ninguna nacionalidad, aquí en Costa Rica, es un juicio. Puede ser que yo le imita con base a una experiencia que he tenido o lo que he visto en las noticias. Si digo, es que las matemáticas son difíciles, es un juicio que yo estoy lanzando. ¿Okay? Si digo, es que los adolescentes son complicados, eso también es un juicio que se lanza, es un juicio que se hace a través de una opinión, tal vez como les mencionaba, por alguna experiencia o situación que yo he vivido, que estoy viviendo en este momento. Muy bien, ¿cómo se convierte ese juicio en creencia? Y se lo voy a poner muy claro. Cuando yo ese juicio lo empiezo a interiorizar, lo empiezo a adoptar como mío, empiezo a autorrepetírmelo, empiezo a creérmelo, empiezo a actuar conforme a lo que dice ese juicio. Cuando ese juicio marca ya una línea de comportamiento o una línea de acción definida en mi vida. Por ejemplo, yo puedo decir, es que las matemáticas son difíciles. Y lo puedo decir por ahí, pero yo le entro las matemáticas, yo hago matemáticas, me va bien. Puede ser que ese juicio lo tenga por ahí, pero no se ha convertido, no he definido, no ha llegado a algo más allá. Pero cuando yo empiezo a decir, es que las matemáticas son difíciles, y lo sigo repitiendo, y con base a esa idea, yo empiezo a salir mal en los exámenes, empiezo a tener malos resultados, falta clases de matemáticas, no me interesa nada que ver con números, y ese juicio que se había emitido previamente empieza a convertirse en una creencia limitante. Recuerden que la creencia limitante, como su nombre lo dice, es una creencia, es una idea racional que me limita a explotar el potencial que yo tengo. Por eso se llama creencia
limitante, algo que no es cierto, que limita algo. ¿Qué es lo que limita? Limita el crecimiento personal, el desarrollo del potencial o el alcance de objetivos. Entonces vean cómo estos dos términos están relacionados uno con el otro, juicios y creencias. Y vean cómo se menciona aquí en la definición. Términos, juicios y creencias son básicamente igual. Se utiliza una pequeña distinción al considerar la creencia como un tipo de juicio que está hondamente arraigado. Entonces ya la creencia, ya el juicio no lo vemos como una creencia, sino, perdón, ya el juicio no lo vemos como un juicio, sino ya empieza a formarse como una creencia en nosotros. Pero lo que sucede, y si quiero ir más allá del juicio, la creencia, es que ocurre algo más trágico. Y esa parte más trágica es que el juicio se convierte en una creencia y la creencia se convierte en una verdad. Quiero decir que yo ya digo que las cosas son así, que esto no va a cambiar nunca. Esa parte de que la creencia se convierte en verdad es algo que no notamos. Es algo a nivel subconsciente, opera a nivel subconsciente y hace más difícil que podamos cambiar ese tipo de creencia que tenemos, más si ya está en el plano de la verdad a nuestro nivel subconsciente y lo justificamos con nuestras acciones. Y sigo aquí con la parte del término, que es importante tenerlo claro para ver el concepto de juicio. Dice, uno de los conceptos más importantes del coaching es que el ser humano sigue confundiendo las afirmaciones con los juicios. Ven qué interesante. El lenguaje es engañoso. Y una frase como Juan mide 1.72 centímetros y Juan es bajo parecen ser similares. Vean esta frase, que se ubique en el ejemplo. Juan mide 1,62 m. Primera frase. La segunda frase es Juan es bajo. ¿Cuál es su juicio y cuál es la afirmación? A ver, se los dejo de tarea. Voy a preguntarles ahí, vamos a ver. La primera. Juan mide 1,62 m. ¿Es un juicio o una afirmación? Ubíquemelo ahí en el chat o por el micrófono, como ustedes queden mejor. Ok. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente afirmación. Ok, va la siguiente pregunta. ¿Cómo me fundamentan ustedes esa afirmación? Si yo le digo, está bien, fundamentenme esa afirmación. ¿Cómo lo fundamentan? Cuando digo fundamentan es cómo le dan peso, cómo le dan validez. Pero usted me dice, Juan mide 62, yo le digo a usted, fundamenten eso. ¿Cómo cree que lo podemos fundamentar? ¿Cómo le damos validez? Yo podría tomar una cinta métrica y medirlo. Muy bien, algo tan sencillo como eso, que hace doña Rebeca, doña Ana también, algo muy sencillo, midiéndolo exactamente, midiéndolo, eso es, así me lo fundamentan. ¿Y quién me va a decir lo contrario? Ok, vamos con la siguiente. Juan es bajo, pues ya queda la otra opción, ¿verdad? Eso no es una afirmación, eso es un juicio, porque lo que es bajo para mí no necesariamente es bajo para alguna de ustedes, son criterios diferentes. Es más, cuando aquí se menciona la explicación del ejemplo, dice, cuando digo, se parte de una comparación. Perfecto, gracias doña Sheila, es correcto. Cuando digo Juan es bajo, estamos dando una opinión subjetiva. Alguien podría decir tranquilamente, Juan es bajo, está en la media, o sea, está en el rango normal. En este caso, solo es una opinión y la palabra se antepone al mundo. Vean qué importante esta parte. Compañeras, esta frase ojalá nunca se les olvide. Nunca se les olvide esto, que sí, yo lo marqué con negrita ahí. La palabra se antepone al mundo. Si Juan está escuchando, por ejemplo, Juan se verá afectado por mi juicio. Y si Juan se vio afectado por mi juicio, acabo de cambiar la realidad de Juan. Es decir, antes y después de mi juicio, mi entorno se modificó y a eso le decimos que el mundo ha cambiado. Lo que quiero decir con esto, imaginemos a Juan, lo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Y él se siente bien con su estatura y todo.
Y de repente empezamos a vacilar, decimos que usted es chiquitillo, usted es bajo, usted es un enano, etcétera, etcétera. Antes de yo lanzarle ese juicio, el mundo de Juan era diferente. ¿Cómo era el mundo de Juan? Podemos imaginar una persona segura, una persona que no era tímida, una persona que ni siquiera se había preocupado por su estatura hasta el día de hoy. Eso era su realidad antes. Cuando yo lanzo el juicio, después del juicio, si eso le afecta a Juan, la palabra cambia el mundo. Esto es un principio, compañeras, se lo digo así como marketing, esto es un principio de una disciplina de coaching que se llama coaching ontológico. La parte ontológica viene del lenguaje. Es un tipo de coaching latinoamericano que trabaja mucho la parte del lenguaje, cómo hablamos. Parte del coaching ontológico, ¿ok? Que esta es una de las premisas que el coaching ontológico dice. La palabra se antepone al mundo. La palabra crea el mundo o destruye el mundo. Y este ejemplo es claro. Si usted me juicio y le afectó, yo le cambié su mundo. Yo le cambié la realidad con 1 o 2 minutos. Y ven qué importante tener esto presente en el plano educativo. Es más, pongámoslo en nuestro caso. Hagamos un examen de conciencia. ¿A cuántos de nosotros nos han cambiado el mundo con una palabra? O con una frase. ¿A cuántos de nosotros hemos vivido esta experiencia? Donde la palabra se antepuso a nuestro mundo. Piensen por ahí. Que se le dijeron si estás gordo, si estás flaco, o que tal vez se sentía muy bien con su peso, tranquila, iba, se compraba la ropa, no tenía ningún problema, lo digo porque lo he visto, no comía lo que quería comer, buena salud. Alguien llegó y le dijo, es que estás gorda. Y ya con eso le lanza el juicio, a usted le afecta ese juicio le cambió su mundo. Esa palabra se antepuso al mundo completamente. Por eso les digo, con la parte de los juicios, revisemos nosotros cuántas veces nos han cambiado el mundo, antes de poder ver cuántas veces nosotros hemos cambiado el mundo de los demás y cómo podemos con la palabra, con los juicios, o levantar o destruir. Es un bonito ejercicio que podemos hacer ahora como un ejercicio de auto-coaching, que ustedes se lo lleven. Porque creo que a todos nos ha pasado, ya sea con nuestro peso, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. Se lanza un juicio y a veces se lanza el juicio no tanto como un feedback positivo, porque yo puedo lanzarte un juicio de una manera de retroalimentación positiva, que en lugar de que te afecte y te motive. Pero si te lanzo el juicio despectivo, con el ánimo de destruir, por el ánimo de vacilar, de bromear, eso es muy destructivo. Aquí ubicamos, déjenme hacer un comentario, por nuestro color de piel. Exacto. Que nos dicen, es que si usted es muy blanco, si usted es muy negro, si usted es moreno, eso también influye en nosotros. Todo lo que son juicios y que tienen que ver con nuestra forma de ser nos marcan. Y aquí voy a lanzarles uno que Rafael Echeverría, que es el padre del coaching ontológico, es uno de los primeros coaches en Latinoamérica. Rafael Echeverría, padre del coaching ontológico, ponía de ejemplo con los mismos coaches, y esto nos va a calar a todos. Ustedes ya recibieron su título, y tal vez muchos de ustedes, igual que yo hace mucho tiempo, decimos, yo soy coach, yo ya tengo mi título, esto es 2 meses tomándome, estoy llevando otro proceso de coaching, estoy estudiando más, pienso hacer esto, lo otro. Y vean lo que dice Rafael Echeverría. Dice, cuando se le entrega el título de coach a alguien, es porque se dice que está en condiciones de realizar buenas conversaciones. Lo que quiere decir, compañeros, que se está haciendo un juicio. Vean qué importante, lo dice el mismo Rafael Echeverría. Yo creo que ahí ya podemos empezar a sacar conclusiones. Cuando se le entrega el título de coach a alguien es porque se dice
que está en condiciones de realizar buenas conversaciones. Se hace un juicio, eso es un juicio, no es una afirmación. Y creo que esta parte, este ejemplo que pone Rafael Echeverría con el punto de los títulos, aplica no solo para el coaching, y empieza a aplicar para cualquier profesión. Psicología, psicopedagogía, educación. Empecemos a revisar eso. Es más, Rafael Echeverría agrega estas preguntas para nosotros. Esa persona, y se pregunto a ustedes, ¿a partir de qué momento es coach? ¿Antes o después de entregar el título? Respondámosla ahí en el chat. Analicemos la pregunta porque está interesante. Rafael Echeverría es especialista en hacer preguntas. Esa persona, ¿a partir de qué momento es coach? ¿Antes o después de entregar el título? ¿Qué piensan ustedes? No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Aquí nos pone doña Ana, después de tener experiencias. Ajá, ¿qué más? Ya eso es un aporte, gracias doña Ana. ¿Qué más? ¿En qué momento es coach? ¿Antes o después de entregar el título? Ahí estamos ahí analizando, dándole vuelta al disco duro. ¿A partir de qué momento es coach esa persona? ¿Antes o después de entregar el título? Siempre, siempre, solo que aprendemos en el Chile, por acá vamos a ver, ya se me fue. Siempre, solo que aprendemos a hacer mejor las cosas, correcto. Muy bien, ¿alguien más por ahí? Vamos a ver. Desde que se le entregue el título. Doña Rebeca, gracias. Considero que el título es una formalidad, pero una persona puede ser coach desde antes. Oh, muy bien, perfecto. Gracias, doña Catalina. ¿Sabían ustedes que, doña Sheila, yo creo que desde antes con la adquisición del conocimiento y se comienza a practicar? Muy bien, gracias, doña Sheila. ¿Sabían ustedes que los mejores coaches del mundo, que están ganando miles de dólares, nunca han pasado por una escuela de coaching? Desde que estamos avanzando en el proceso. Gracias, doña Ciani. Los mejores coaches del mundo nunca han estado en una escuela de coaching. Aprendieron coaching y se convirtieron en coach haciendo coaching, experimentando, conversando con las personas, escuchándolas, preguntándoles, etc. Así que la mejor forma de ser coach es haciendo coaching. Y la pregunta es, ¿en qué momento nosotros vamos a hacer coaching? Doña Chile menciona aquí un ejemplo personal, que su mamá fue la mejor coach del mundo sin estar en una escuela de coaching. Muy cierto, muy cierto. Y la pregunta ahora para nosotros que nos atañe es, ¿en qué momento nosotros vamos a hacer coaching? Está muy bien que usted se forme, que lea libros, etcétera, pero usted tiene que sacar un tiempo en su agenda para hacer coaching. ¿En qué momento en su día usted hace coaching? Se está formando en coaching, eso está perfecto, y ojalá que lo siga haciendo, que siga perfeccionándose. Pero ¿en qué momento en su día usted hace coaching? Eso es importante empezar ahora a revisarlo, porque eso nos invita a la reflexión. Y Rafael Echeverría termina diciendo, porque la persona no ha cambiado. Sin embargo, a raíz de que yo emití ese juicio en declaración, la persona ahora es coach. ¿Okay? He cambiado el mundo, al alumno y todos los que lo validan como tal. A pesar de que hemos otorgado autoridad a alguien, podemos estar en discrepancia. Alguien puede decir, ese alumno no está en condiciones de ser coach. Por eso el juicio vive en la persona que lo formula. El juicio vive en la persona que lo formula. Doña Ana dice, yo hago coach en mi trabajo y ahora voy cambiando mis preguntas y respuestas a los estudiantes. Eso está muy bien, perfecto. Con eso que dice Echeverría, cambiamos el mundo. Y la idea de esta parte es ver cómo, si nosotros lanzamos juicios a los demás y hacia nosotros mismos, cómo el mundo de los demás y el de nosotros puede cambiar. Y así que mucho cuidado con los juicios
que emitimos. De hecho, ahorita vamos a ver un tema muy interesante que es sobre el efecto Pigmalión. A ver, ¿conocen ustedes? Me imagino que sí. Me imagino que sí. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Vamos a ver, ahí en el chat. Si lo han escuchado, en el chat por micrófono. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Antecedentes, si nos pueden decir. Estamos para aprender. Dicen sí, no, yo no he escuchado el término, gracias, señor Che. Los demás han escuchado el término, el efecto Pigmalión. Ven la figurita ahí mientras piensan. Ven la figurita que está ahí en la pantalla. ¿Qué está pensando este docente ahí con lo que está viendo? Doña Tiani dice que no lo he escuchado. Los demás, sí o no. Doña Ani dice que no lo he escuchado. Ok. Me imagino que las demás tal vez sí, tal vez no. Ok, gracias. Ven ahí la figurita. Ven ahí el docente viendo a la niña resolver un problema de matemática, una ecuación y lo que está pensando, lo que se imagina de esa niña. Okay. Bueno, vamos a ver qué es el efecto Pigmalión. Ya es una teoría, una hipótesis muy viejita, muy viejita, pero que todavía tiene peso en la actualidad. Les voy a leer un poco la historia, inclusive el término. Es un juicio que nos emitimos de los demás, dice doña Ana, sí, por ahí va, y nos vamos a acercar efectivamente a la definición. Dice, el efecto Pigmalión en psicología y pedagogía. Vean que menciona en psicología y en pedagogía, lo que quiere decir que debería tocarse en el ámbito psicológico, pero sobre todo en el ámbito pedagógico, educativo. Debería haberse visto. Es uno de los sucesos que describe la creencia que tiene una persona de poder influir en el rendimiento de otra. El efecto Pigmalión tiene su origen en un mito griego en que un escultor llamado Pigmalión de la antigua Grecia se enamora de una de sus creaciones, Galatea. Él era un escultor y hizo una imagen muy perfecta de una mujer y le quedó tan perfecta que se enamoró de la creación y la bautizó Galatea. Dice la historia, a tal punto llegó su pasión por la escultura que la trataba como si fuera una mujer real. Imagínense en este hombre tratando la escultura como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la escultura, ven qué interesante esta parte, cuando la escultura cobra vida después de un sueño de Pigmalión por obra de Afrodita, al ver el amor que éste sentía por la estatua que representaba a la mujer de sus sueños. Este suceso fue nombrado como el efecto Pigmalión, ya que superó lo que esperaba de sí mismo y al creer que la estatua estaba viva, ésta llegó efectivamente a estarlo. Lo que nos quiere decir el efecto Pigmalión es algo, un fenómeno que nosotros llamamos en psicología el poder de la expectativa. Pigmalión, este joven de Grecia, tenía tanta expectativa de la creación que había hecho, que la trataba como si fuera una mujer viva, los cuidados, toda la parte de la pasión, las emociones, su expectativa y su creencia en su estatua era tan fuerte que la estatua llega a crear, a cobrar vida. Sabemos que esto es un parte de la mitología griega, ¿verdad? Nada de esto es verdadero, pero los estudiosos toman esta historia y empiezan a ejemplificarla con lo que sucede con nosotros cuando tenemos expectativas positivas de alguien o tenemos expectativas negativas de alguien. El estudiante que dice ese estudiante va a fracasar y fracasa. El niño que decimos este niño va a ser un malcriado, un desobediente y es un desobediente, etcétera, etcétera. Emitimos un montón de juicios. Me va a ir bien en la entrevista y le va bien en la entrevista. O no voy a encontrar trabajo y efectivamente no encuentra trabajo. Ese poder de la expectativa. Los juicios que lanzamos crean expectativas muy poderosas
que se convierten en una realidad. Y aquí voy a avanzar un poquito porque quiero que veamos el efecto Pigmalión en la parte educativa. Igual vamos a hacer la misma metodología que utilizamos la sesión pasada con la parte del video. Por eso les pedí el audífono, para que ustedes lo tuvieran ahí a mano. Aquí les estoy poniendo en el chat. Vamos a ver si ya... Ok, perfecto. Ellos los envié. Vamos a ver un video del efecto Pigmalión en la parte educativa. Está un poquito bajo. Aquí tal vez si pueden subir el volumen de su computador o ubicar los audífonos sería genial. La misma metodología que utilizamos la sesión pasada. Copian el link, se van a YouTube o a la barra del navegador, lo pegan ahí, le dan enter y los va a redireccionar al video. Y regresamos a verlo. Y hacemos y leemos los comentarios que están acá. Muy bien, entonces nos tomamos unos 5 minutos. Voy a cerrar, dejar de compartir la pantalla, cerrar el audio y nos vamos todos a ver el video. Recuerden subir el volumen y ubicarse los audífonos los que tienen la oportunidad de hacerlo. Regresamos pronto.
Muy bien, si vamos regresando. Si me dicen nada más si ya lo vieron, por favor. ¿Listo? Bueno, comentarios. ¿Qué les llama la atención del video del efecto Pigmalión, que lo vemos así, lo estamos viendo por encimita? ¿Qué nos dice el efecto Pigmalión? ¿Cómo afecta esto en nuestras aulas? Aparte de lo que estamos viendo aquí. Vemos un ejemplo de hace muchísimos años. Como les decía, es una teoría, una postura muy antigua, pero que creo que nos da mucho valor para el día de hoy. Y sí me gustaría, de parte de ustedes que están en las aulas, que atienden niños, que atienden profesores, padres de familia, ¿en qué momento ven ustedes reflejado, o si lo ven, ese tipo de fenómeno en la realidad educativa que ustedes viven? Sí me gustaría que tal vez una o dos personas, si pueden abrir el micrófono o comentar, pudieran aportar con base a la experiencia que ustedes ven constantemente en los centros educativos, en sus intervenciones, ya sea grupales, individuales o con los padres de familia o docentes. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Cómo ven reflejado esta particularidad del efecto Pigmalión? El poder de la expectativa. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Diana. Gracias. Les puedo comentar en relación con este efecto. Yo ahorita estoy en secundaria, tengo un grupo guía. Bueno, tengo dos grupos guías, pero uno específicamente es el que tienen catalogado como el peor grupo, ¿verdad? De séptimo. Okay. Y los chiquillos, bueno, yo los he ido trabajando y ellos han ido cambiando sus conductas, pero hay profesores todavía que los tratan como los peores. Y eso los hace sentir mal a ellos, ¿verdad? Y uno ve en sus notas también como a veces van bajando, y la decepción que ha habido en ese grupo también. Perfecto, excelente, doña, gracias. Doña acaba de poner un ejemplo, qué dicha, y celebro que lo mencione, porque se da mucho a nivel grupal. Ella pone un ejemplo a nivel grupal y muy atinado con esto que estamos viendo en este momento. Un grupo que se porta mal, creo que lo hemos visto, el peor grupo, donde los profesores no quieren ir, donde son marcados, son etiquetados, donde se emiten muchos juicios. La pregunta que sucede, que nos atañe en este momento, es cómo inicia todo este proceso. ¿Cómo inició ese grupo? ¿Por qué? ¿En qué momento, en qué primer momento fue etiquetado? ¿Quién lo etiquetó? Porque eso empezó por un juicio. Por un juicio. No se pusieron de acuerdo los profesores, ¿sabes? Vamos a decir algo malo de este grupo. No. Un juicio, un profesor, algo vivió, algo le pasó, lanza el juicio, lo escucha otro docente o no lo escucha, llega y vive la experiencia, le sucede lo mismo, un grupo difícil de manejar, no dejan dar la clase, repite, el juicio se sigue multiplicando y ese juicio se convierte en una creencia, en una verdad, ya es un grupo difícil, ¿cómo lo tratan los docentes? Y llega un profesor nuevo, y los mismos docentes le dicen, este grupo es difícil, cuídese. Pero ¿qué pasa cuando alguien rompe el paradigma? Cuando empieza a tratar a los chicos diferentes, cuando hace metodologías diversas, cuando los empieza a tratar como personas, cuando empieza a cuestionar la creencia, porque ya ellos se la creen. Ellos se creen que son difíciles, porque se les han dicho todo el mundo, más que son figuras de autoridad. El grupo puede cambiar. Ahí está el efecto Pigmalión. En un primer plano, en negativo, que es cuando se espera lo peor del grupo por lo que se ha vivido. Y en un segundo plano, como menciona doña Ana, cuando yo lo empiezo a tratar diferente y espero lo mejor de ellos y se lo hago saber. Y no únicamente se lo hago saber, sino que los trato siendo coherente con lo que yo les digo, con cómo los voy a tratar.
ahí vemos el efecto Pigmalión en positivo, porque lo podemos utilizar para la parte negativa o lo podemos utilizar para la parte positiva. Eso es un bonito ejemplo a nivel grupal. Y a nivel individual, cuando llega un padre de familia y nos dice que ese chico siempre ha sido difícil, yo no espero nada bueno de él, es problemático, o cuando se pasa la información entre maestras, ese chico que le va a tocar a usted el otro año es así, 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 empieza a generarse todo el efecto Pigmalión que estamos viendo en este momento. Y eso genera mucho impacto, porque al final de cuentas, el efecto Pigmalión, es única y exclusivamente generación de juicios. Son juicios lo que estamos generando. El efecto Pigmalión explica cómo generamos el juicio y el impacto que se tiene en la parte educativa. Muy bien. Esto nos lleva a ver, compañeras, otro tipo de efectos que yo sé, se los mencioné el día que nos vimos de manera presencial. El efecto halo. ¿Qué era el efecto halo? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué era el efecto halo? Un comentario por ahí. No importa, vamos a repasar. Ven la frase que mencioné, esa me gusta mucho. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. De Maquiavelo. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y hago una pausa porque esta frase a nosotros como coach nos tiene que llamar la atención. ¿Somos nosotros de los pocos o somos nosotros de los muchos? ¿Somos nosotros de los pocos que vemos más allá de lo que aparenta ser una persona, de los pocos? ¿O somos de esos muchos que ven lo que aparenta la persona y lo que los otros dicen que es esa persona? ¿Qué tipo de coach somos nosotros? ¿De los pocos o del montón? Porque si usted como coach, antes de ver la definición del efecto y siguiendo con la línea del efecto Pigmalión, si usted como coach se deja influenciar y usted cree el juicio que le lanza su compañero de trabajo, su director, antes de usted validarlo, antes de usted fundamentarlo, experimentarlo y cambiarlo, déjeme decirle con mucho respeto y aprecio que está mal como coach, está infringiendo uno de los primeros mandamientos de un coach, que es no hacer juicios, sino experimentar, no verlo como una verdad absoluta, no ser presa de las creencias. Usted tiene que ir en contra de eso. Y si usted dice, va al grupo y usted ve si el grupo es desordenado, el grupo es conflictivo, la idea con esa realidad porque está viendo es que usted no caiga presa del juicio, sino que usted toma otra postura diferente. Y esa postura diferente es, bueno, ¿cómo modificamos este juicio? La idea no es, el problema no es tener el juicio, todos tenemos juicios, el problema es cuando quedamos presa del juicio, porque entonces en ocasiones no es que tenemos juicios, sino los juicios nos tienen a nosotros. No tenemos juicios, los juicios nos tienen a nosotros. La labor del coach es cómo empezamos a eliminar esos juicios, creencias limitantes que están ahí presentes. Y el efecto halo, pues lo voy a recordar aquí brevemente. Dicen, bueno, el efecto halo se refiere a un sesgo cognitivo. Recuerden que un sesgo cognitivo es una creencia irracional, es una idea irracional, por el cual la percepción de un rasgo particular es influida por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. Por tanto, si nos gusta una persona, tendemos a calificarle con características favorables a pesar de que no disponemos de mucha información sobre esa persona. Este efecto se da en muchos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo en las aulas, interesante, y en los procesos judiciales. El nombre de efecto halo fue acuñado por Edward Tonick, un psicólogo, de hecho se le considera el padre de la psicología educativa,
a este caballero. Investigadores posteriores han estudiado este efecto y su relación en especial con el atractivo físico, dada su relevancia en el sistema educativo y en procesos judiciales. Lo que te quiere decir el defecto es que ciertas características físicas de imagen que son consideradas a nivel de social positivas generan un efecto en la persona que lo ve y lanza juicios de esa otra persona positivos. Por ejemplo, si vemos a una persona que es bella físicamente, está bien vestido, está limpio, como son rasgos agradables a la vista, a la imagen, lanzamos juicios positivos de esa persona. Solo con esa parte de lo que estamos viendo. Si vemos una persona con rasgos que no concuerdan al estipulado socialmente, sucia, con otro tipo de color de piel, inclusive otro tipo de nacionalidad, no es bella físicamente, no anda bien vestido, lanzamos juicios de esa persona que obviamente no van a ser positivos, sino despectivos. A esto lo llamamos el efecto halo. Ahora doña Chile mencionaba una frase de color de piel, ¿sí? El efecto halo se puede ver en el racismo, se puede ver en el racismo, ya a un nivel ya muy patológico, porque entonces, por ejemplo, cuando estaba los racismos se decía que todas las personas negras de color eran malas, eran delincuentes. Eso es un efecto halo ya a un nivel muy patológico. Y como se ve aquí en la definición, también influye muchísimo en la parte judicial, que lo vemos cuando vemos una persona que lo llevan a juicio, podemos suceder dos cosas. Cuando vemos a una persona a juicio, digamos que es un sacerdote, discúlpenme y la comparación, limpio, pulcro, se jaló una torta, discúlpenme si me estoy yendo más allá, pero lo puedo poner, y uno dice, ¿cómo es posible? Se ve de esta manera, vean, yo lo escuché, yo lo vi, etcétera, etcétera. Se ve una persona, no sé, con valores, todo lo que se le agrega, y nosotros lo que estamos haciendo es enjuiciándolo, porque ni siquiera lo conocíamos. O cuando vemos la parte contraria, vemos una persona que va a juicio, se ve sucio, se ve desagradable, no es bonito físicamente, y no se tiene toda la pinta de delincuente. También es parte del efectuado. Puede ser que esa persona sea menos culpable que el sacerdote, porque nos dejamos llevar por los juicios. En la parte educativa, bueno, compañeros, igual la misma tarea con ustedes que son las expertas en el campo de la educación. ¿Cómo vemos este efectuado reflejado con los estudiantes que tenemos a cargo? Cuando vemos un estudiante de primera entrada, su imagen física, ¿nos afecta? ¿No nos afecta? ¿Emitimos un juicio? ¿Cuál es la posición que nosotros tomamos en relación a esta parte? Porque también, por cuestiones físicas, de imagen, se generan muchas injusticias en la parte educativa. Y esto lo he visto mucho en la parte de secundaria. Mucho en la parte secundaria, donde hay profesores, y voy a aquí meter el dedo en la llaga, con las famosas argollas. Con las famosas argollas que, sinceramente, y ustedes lo saben, se dan dentro del ámbito educativo. Con las famosas argollas. Profesores que tienen preferencia por ciertos estudiantes. Y sería curioso que ustedes, les dejo de tarea también, ya que la última sesión, ojalá lo puedan apuntar, sería curioso que ustedes puedan identificar esas argollitas, como dicen, y ver las características que tiene el estudiante y las características que tiene el profesor. Porque por lo general las argollas se dan entre personas que tienen las mismas características. Lo que quiero decir es que si yo como profesor veo, por ejemplo, en doña Chile o en doña Sheila o en doña Mauri, características físicas o de personalidad que a mí me agradan, el efecto halo empieza a generarse. Van a ser de mi argolla, van a ser de mi cercanía,
van a ser muy preferidas, etcétera, etcétera. Y con las que no comparten ciertas características físicas de personalidad que a mí me agradan, son las excluidas. Y yo creo que ahí hay mucha tela que cortar. Hagan ese experimento de observación, que es un experimento de observación. Ojalá si ustedes ya han identificado por ahí ese tipo de argolla, discúlpenme la expresión, pero es que es coloquial. Observen cómo es ese profesor, su forma de personalidad, sus características, y vean también las características del estudiante. Porque por lo general, los que están en la argolla no tienen características diferentes al profesor. O sea, no son polos opuestos, son del mismo polo. Eso es muy interesante. Y dice por acá, el efecto halo consiste en la realización de una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto o de una persona. Es decir, realizamos un juicio previo a partir del cual generalizamos el resto de características. Dice una frase muy cierta de Molière: las apariencias engañan la mayoría de las veces. No siempre hay que juzgar por lo que se ve. Eso es muy importante. Otra frase por acá. Doña Ana Molina, ahora pienso, perdón, me fue el chat un momentito para leerlo, me entiendo mucho. Doña Ana, ahora pienso que los que se titulan como asesores de imagen estudian este efecto. Ha dado usted el clavo, doña Ana. Déjenme decirle que ha dado mi clavo. Lo manejan a la perfección. Lo manejan a la perfección. Ellos van a cuidar su imagen, lo que dicen, cómo usted se proyecta ante el público, su traje, su vestimenta, dependiendo del público al que se va a dirigir y que uno quiere cautivar. De hecho, por ejemplo, la campaña, no quiero entrar en política, de don Luis Guillermo Solís, a mí a nivel personal, trabajó mucho este efecto. Como una persona desconocida de la noche a la mañana, sin antecedentes políticos, llega a representar la República. Ojalá puedan revisar la campaña política de él, sus anuncios, cuando él decía una persona con un solo traje, con un solo par de zapatos, un hueco, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha tela que cortar. Mentiras, él no tenía un solo traje, no tenía un solo par de zapatos. Pero sí, ahora que venía a mencionar esa frase, exactamente, va mucho por ahí. ¿Sí? Las apariencias engañan la mayoría de las veces, no siempre hay que juzgar por lo que se ve, como dice Molière. Aquí voy a seguir con las frases. Una frase muy bonita: es propio, y eso es para nosotros como coach, esa frase es para nosotros, es propio de un espíritu fuerte profundizar los asuntos que trata y no dejarse sorprender por las apariencias. Va de nuevo. Es propio de un espíritu fuerte profundizar los asuntos que trata y no dejarse sorprender por las apariencias. Quiere decir que un coach debe tener un espíritu fuerte para poder profundizar más en ese niño, adulto, adolescente, que le han dicho que es así, que viene etiquetado, que viene enjuiciado. ¿Por qué debe tener un espíritu fuerte? Porque debe de indagar, debe de observar, debe de cuestionar, no debe dejarse llevar por juicios ni creencias, y esto no es fácil. Para eso se ocupa un espíritu fuerte, una convicción muy firme, porque no es fácil dejarse llevar por lo que dice la gente. Si es que en el expediente dice esto, en la nota dice esto, la maestra dice aquello, la otra escuela dice esto, es más fácil dejarse sorprender por las apariencias. Pero cuando yo me dejo sorprender por las apariencias, mi espíritu es fuerte o es débil. Es débil, porque no estoy profundizando, y la labor del coach es profundizar. Aquí les voy a compartir el último video para hacer un cierre. Este video que yo les voy a poner acá, ahí igual les dejé el link. Voy a explicarlo antes de que lo copien y lo vean, por favor. Es un video que dura 23 minutos, no vamos a ver los 23 minutos porque se extiende demasiado la sesión.
Es un video sobre una investigación reciente, un documental reciente que se hizo del efecto halo, que hizo en España. Entonces, las personas que salen ahí son de corte español para que puedan entender la tecnología que ellos utilizan. Y quiero que veamos de este documental de 23 minutos, quiero que nos centremos en los primeros 10 minutos. Cuando se cumplen los 10 minutos, le dan pausa y regresamos acá. Ya después yo lo voy a colgar en el aula virtual para que ustedes lo vean completo. Pero por el momento me interesa que podamos ver los primeros 10 minutos de este efecto halo, donde se hace la investigación e inclusive se hace un ejercicio con personas reales. Entonces, igual que ahora, copiemos el link y regresamos en 10 minutos y 2 minutos. Adelante. Muy bien, voy a empezar con la lectura. Dice, un coach iba caminando por los pasillos de una empresa que fabricaba jabones cuando se encontró con el gerente. Mientras hablaban, el gerente dijo, la metodología del coaching no puede ser muy buena, porque todavía hay mucha gente en la empresa que sigue haciendo lo mismo que antes. El coach miró por la ventana y vio un niño cerca jugando con barro. El niño estaba manchado de barro de pies a cabeza. El coach le dijo, su jabón no puede ser muy bueno, porque todavía hay muchos niños sucios en el mundo. El gerente respondió, bueno, solamente limpia cuando una persona lo usa. Exactamente, igual pasa con el coaching, le dijo el coach. Para reflexionar, todo lo que intento transmitir solo funcionará si lo usas.
si lo pones en práctica. Si no, seguirás como el niño del cuento. Y esta es la última reflexión que yo les quiero regalar. Por si todavía estamos dudando del coaching, si todavía creemos cómo utilizarlo, si funciona o no, va a funcionar en el momento que usted empiece a aplicar lo poquito que aprendió. Y a menudo que usted siga perfeccionándose, siga puliéndose y sobre todo, por favor, nunca se crea un producto terminado. El momento que usted se crea un producto terminado como coach, estamos mal, estamos ya en crisis y ocupamos coaching. Tenga tiempo para formarse, tiempo para afinar sus cualidades, tiempo para perfeccionarse, sea humilde, tenga tiempo para hacer coaching también, tenga tiempo para formarse y tenga tiempo para practicar. Esas dos partes son muy importantes para que su formación sea complementaria. Y por último, les quiero hacer también la última pregunta, y si me gustaría, por favor, de las que tienen posibilidad de activar su micrófono, ojalá sean todas. La última pregunta que les quiero hacer es, ¿qué se llevan? De este curso, ¿qué se llevan? En dos palabras sencillas, por cuestión de tiempo. ¿Qué se llevan de este curso? Ojalá me puedan regalar sus comentarios por medio del micrófono. Una o dos palabras, por favor, ¿qué se llevan? Voy a empezar en orden. Yo les voy a ir diciendo, porque aquí las veo en orden alfabéticamente. El chat lo veo alfabéticamente. Entonces, vamos con doña Ana, por favor. ¿Qué se lleva? Bueno, me llevo muchos aprendizajes. Perfecto, aprendizajes. Gracias, doña Ana. Doña Catalina. Los que puedan conversar. Yo me llevo mucho que reflexionar. Bastante. Perfecto, mucha reflexión. Gracias, doña Catalina. Doña Cristian. ¿Qué se lleva? Me llevo muchos aprendizajes y mucho que reflexionar. Perfecto, aprendizaje y reflexión. Gracias. Doña Maureen. ¿Qué se lleva? Adelante. Ay. Doña Maureen, escuchamos. ¿Qué se lleva? Parece que tiene. Ay, no me oigo, tengo problemas. Sí, la oigo. ¿Ya me oye? Sí. Sí. Ok, muchos aprendizajes y también ideas de muchas cosas que hacer en donde trabajo. Perfecto, gracias, doña Maureen. Doña Rebeca, ¿qué se lleva? Me llevo mucha seguridad y mucha confianza en mí para poner en práctica muchas de las cosas que he aprendido. Perfecto, gracias, doña Rebeca. Doña Sheila, ¿qué se lleva? Mejorar la comunicación. Ok, mejorar la comunicación. Perfecto, gracias. Doña Chile, ¿qué se lleva? Buenas noches. Buenas noches. Me llevo un empoderamiento y formación. Empoderamiento, formación. Gracias, doña Chile. Y por último, tenemos a doña Ciani. Adelante. ¿Qué se lleva, doña Ciani? No sé si nos escucha. Puede habilitar el micrófono. Igual por el chat lo puede hacer, porque veo que no tiene micrófono, ahí como no me aparece el icono del micrófono. No sé si Ciani nos escuchó. Pues voy a decirles qué me llevo yo, mientras si quieres escribir sus comentarios si da tiempo. Yo me llevo mucho aprendizaje, uno como coach aprende muchísimo en esos procesos, mucho aprendizaje,
mucha experiencia cada vez que hacemos coaching. Gracias, doña Ciani, voy a leerlo de su comentario. Muy feliz, con el proceso, toda la experiencia, muchas cosas buenas y positivas. Gracias, doña Ciani, por el comentario. Muy gentil. Como les digo, mucha experiencia, mucho aprendizaje, más crecimiento, más seguridad. Me llevo algo que es muy importante en coaching. Muy importante el coaching. Las relaciones. Las relaciones son muy importantes. Cuiden las relaciones. Eso es una habilidad blanda que siempre hay que tener presente. Me llevo relaciones, contactos, colegas de trabajo. Y recuerden que la idea del coaching no es que usted pierda identidad como profesional. Usted sigue siendo el mismo psicólogo, sigue siendo el mismo psicopedagogo con herramientas. No por ser coach usted deja de ser psicopedagogo, no. O si es que usted se va ahora a presentar con la etiqueta de coach, no. Usted es el mismo psicopedagogo, psicopedagoga, solo que con más herramientas, más empoderado. Y coaching, lo único que hizo esta técnica es agregarle valor a su trabajo diario. El coaching no quiere, y lo digo pues ustedes escuchan a personas que lo ven a uno como una competencia. El coaching no quiere eliminar a los profesionales. El coaching no quiere desprestigiar a otras profesiones. No, todo lo contrario. El coaching quiere aportar valor a todas las profesiones, psicólogos, pedagogos, educadores, abogados, a todos. Y no pretende que usted pierda la identidad como profesional, sino todo lo contrario, afiance su identidad como profesional. Y de mi parte, lo último que les puedo decir es hasta siempre. Muchísimas gracias por todo, por el tiempo, la paciencia, el apoyo. Y bueno, siempre los cursos abiertos de Grupo Alianza están para ustedes con las condiciones especiales que tenemos ahí. El próximo curso inicia este sábado, que ya algunas me han preguntado sobre la técnica de PNL para la educación. El sábado empezamos con la apertura del aula virtual y ya nuevo material, y empezamos también ya de hoy en 8 con ya el curso ya para ver solo técnicas de PNL aplicadas a la educación. Si todavía hay personas interesadas que quieran matricularse, no han tenido el chance por alguna situación de tiempo económico, pues ya me escriben y no hay ningún problema, y nos ponemos de acuerdo de eso para que puedan aprovechar la oportunidad, y otros cursos que les vamos a estar dando de ahora en adelante para que ustedes puedan irse afinando lo mejor posible. De mi parte, muchísimas gracias por todo, como les he comentado, y estamos en contacto. Que pasen una feliz noche. Hasta pronto.